Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por haber venido y sobre todo a la Comisión Ciudadana y a la Iglesia de Cienciología que nos permiten conocernos aquí en este lugar. Espero no ser muy pesado con la presentación, espero no decir muchas palabras que no sean fáciles de comprender y que al final, pues bueno, en la parte de las preguntas pues podamos resolver cualquier duda o cualquier sugerencia o cualquier experiencia que hayáis tenido y que se os pueda echar. ¿De acuerdo? Muy bien. En primer lugar, lo que quiero deciros es que cuando hablamos de psiquiatría y de salud mental, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que es un ser humano. Es algo que la psiquiatría... Aquí estoy mejor, ¿verdad? Es que no sabíamos bien el tiempo de camino. Lo primero que hay que tener en cuenta es definir un poco qué es el ser humano, ¿no? Parece ser que la psiquiatría y muchas veces la medicina no se centra muy bien en lo que es el ser humano y no lo define desde el principio, sino que el ser humano para la psiquiatría es simplemente un paciente, ¿no? Es una persona que se deja hacer, que sufre, que padece y con el que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Ahí es de donde parte un poco el error de la medicina y la psiquiatría, porque el ser humano es algo mucho más grande que un paciente, es algo mucho más integral. Pásate diapositiva, por favor. Como venimos aquí en el conjunto de la diapositiva, el ser humano es el elemento central de lo que es la medicina, el elemento central de la sociedad, el elemento central de la familia. Y no nos podemos quedar simplemente con la idea de que el paciente es aquella persona que sufre, que se deja hacer. Pase, por favor. A veces hablamos del paciente como un organismo vivo, que es química, biología, genética, energía, materia dinámica, y nos quedamos solamente en eso. Otras personas definen al ser humano y al paciente como un cerebro, una mente, un espíritu, y el cuerpo es algo accesorio. Tampoco es verdad que sea así. Y hay otras personas que lo definen políticamente como un ser social, como un ciudadano emancipado, un paciente, un cliente de un producto, un usuario de un servicio, una mercancía. No hay que olvidar que cada vez estamos mercantilizando más al ser humano y para muchas empresas deja de ser un ser vivo y pasa de ser una mercancía y comercian con nosotros. Comercian con nuestros datos, comercian con nuestras necesidades. Pase de diapositiva, por favor. Pase, las tres siguientes, sí. Y vamos aquí a lo que creo yo que deberíamos entender, ¿no? Y donde deberíamos entablar un consenso para partir desde el principio de explicar qué es el paciente, qué es el ser humano y a qué se debe dedicar la psiquiatría y el derecho. El ser humano no es un organismo vivo, ni una entidad metafísica, ni parte de un organismo social. La definición de ser humano debe ser integral y potencial, es decir, todo lo que realmente es el ser humano y todo lo que puede llegar a ser. Si cuando hablamos de pacientes o de seres humanos no incluimos todo esto, estamos seccionando ese ser vivo y lo estamos minimizando. Cuando hablamos del paciente o del ser humano como paciente psiquiátrico, como ciudadano, tenemos que partir del principio de que es todo. Es un ser físico, es energía, es espíritu, es mente, es psicología, es un ser social, es un vecino, pero también es algo que podrá llegar a ser. Por ejemplo, si es un niño, podrá ser el futuro profesional y a ese niño le tendremos que reconocer como parte de su ser, como parte de su ser humano, ese futuro que tiene que desarrollar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de un paciente psiquiátrico, nos olvidamos de todo esto. Ya no tiene cuerpo, ya no tiene mente, ya no tiene espíritu, ya no es parte de una familia, no es parte de una sociedad, no tiene un futuro, es un paciente. Ahí es donde empieza un poco la crueldad, ¿no? Porque dejamos que ese ser vivo ya no es un ciudadano, ya no es una persona integral, es una cosa. ¿Vale? Pasamos de diapositiva. Entonces, los derechos fundamentales como ser humano son los que tenemos todos. El paciente psiquiátrico incluso más, ¿no? Porque merece una especial protección, dado que es una persona que tiene alguna limitación o alguna incapacidad, necesitará ser más protegida y por lo tanto potenciar sus derechos, no quitarse derechos. Sería ridículo que una cosa que está defectuosa le quitásemos protección, pues a una persona todavía más. Si tiene una enfermedad, si tiene una patología, si tiene una deficiencia, tendremos que darle más protección e incluso reconocerle más derechos. ¿Vale?
Los elementales pues serían la vida, la libertad y la propiedad. Eso lo tenemos todos los seres humanos. El paciente psiquiátrico aún más. Tiene que defenderse más su derecho a la vida, más su derecho a la libertad, protegerle incluso de su propia libertad. Eso no significa que minimicemos su libertad, sino que le ampliamos la libertad y la protegemos, pero no se la quitamos. Y la propiedad. Al paciente psiquiátrico no se le pueden quitar sus cosas, como estamos viendo con algunos casos, ¿no? Que se les incapacita, se les entregan sus bienes a un tutor o a un curador, pasan unos servicios tutelares. Evidentemente, todos tenemos derecho a la propiedad y los pacientes psiquiátricos también. Es más, deben tener más derecho a la propiedad que nosotros, los que nos consideramos sanos, y su propiedad debe estar especialmente protegida. Así tenemos que estos tres derechos fundamentales componen el futuro, el presente y el pasado de un ser humano. Y ningún ser humano, por mucho que esté enfermo, por mucha patología que tenga, no le podemos quitar ninguna de estas tres cosas. Cualquiera de estas tres cosas que le quitemos a un paciente, si le quitamos la vida, le estamos matando. Si le quitamos la libertad, le tenemos cautivo, preso. Y si le quitamos la propiedad, le convertimos en un esclavo. Ningún paciente psiquiátrico se merece ninguna de estas tres cosas. Seguimos con la diapositiva.